Sin dudas que la noticia de la semana ha sido la decisión del Comité de Ministros de rechazar Hydro Aysén, luego de aprobar las 35 reclamaciones contra el proyecto y revocaron la resolución de calificación ambiental aprobada en 2011. Una decisión muy distinta a la que tuvo el último comité del gobierno anterior, que pidió 2 estudios extras para tomar una determinación final. Queremos conocer por qué ambas instancias tuvieron un juicio tan distinto y por eso nos acompaña Ricardo Irarrázaval, exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental. Ricardo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por esta oportunidad para explicar un poco lo que hizo el Comité de Ministros anterior. Eso, exactamente. Tú estuviste como miembro del Comité de Ministros de enero que pidió 2 estudios extras para tomar una determinación final para Hydro Aysén. Ahora vemos que el Comité de Ministros actual simplemente lo rechazó tajantemente. ¿Cómo podemos entender, cuando son ámbitos técnicos, que hayan juicios tan distintos entre una instancia y otra? Bueno, efectivamente llama bastante la atención, porque la información es la misma, los profesionales son los mismos, los estudios son exactamente los mismos. De alguna forma, este es un proyecto que inició su evaluación en el año 2008. ¿Ya? Y que de alguna manera a nivel de reclamaciones hubo casi 1000 observaciones que después llegaron a ser hasta 34, 35 reclamaciones propiamente tales. Y hubo un análisis previo importante del contenido de esas reclamaciones entre los gobiernos. Ahora bien, en ese análisis nosotros nos percatamos de una serie de situaciones que de alguna manera podían ser eventualmente corregidas por el Comité de Ministros, como a través de la imposición de condiciones o exigencias. Ahora bien, el gran problema era que estaba justamente en discusión cuáles eran las competencias del Comité de Ministros. Recordemos lo que fue el caso Punta Alcalde. En Punta Alcalde el Comité de Ministros, ¿no es cierto?, para aprobar el proyecto que había sido rechazado en la región de una termoeléctrica, ahí en Huasco, lo que quiso hacer fue imponer una exigencia e instalar un precipitador electrostático en la chimenea de una tercera industria, que es la CAP. Y hubo recursos de protección y de alguna manera esos temas, de acuerdo a si el Comité de Ministros podía o no podía imponer esas condiciones, fueron zanjados finalmente por la Corte Suprema, en el caso de Punta Alcalde, ya a principios de este año. Entonces lo que ustedes querían hacer es un poco, en enero queremos estos 2 estudios extra para poder cerrar ese flanco. Bueno, evidentemente había que de alguna manera imponer condiciones de exigencia al proyecto, pero teníamos que tener la certeza, ¿no es cierto?, de que pues, la Corte Suprema no nos iba a revocar, o el Tribunal Ambiental en su caso. Ricardo, te quiero preguntar, el espíritu, un poco la sensación dentro de ese Comité de Ministros de enero era aprobar Hydro Aysén, pero con la condición de esos 2 estudios extras para avalar esa decisión. ¿Ese era un poco el norte que ustedes tenían? Lo que pasa es que es un espíritu que se da de acuerdo a lo que es nuestra legislación, ¿ya? Y entender muy bien lo que significa el proceso de evaluación ambiental versus las reclamaciones que analiza el Comité de Ministros. Lo que analiza el Comité de Ministros es su rayado de la cancha, por decirlo, está dado en las reclamaciones, en lo que solicita el reclamante. O sea, el reclamante que, por ejemplo, respecto al plan de localización solicita, sabe que yo quiero ser incluido. El Comité de Ministros que revisa, a ver, ¿hay mérito para que esa persona sea incluida en el plan de relocalización? Y ese es el rayado de la cancha. Y de alguna manera, durante la evaluación ambiental del proyecto, quien tiene la carga de presentar su estudio de impacto ambiental, la información a través de las adendas, es el titular. Pasando al Comité de Ministros, la carga, si quiere generar mayor investigación, mayor entendimiento respecto a esta materia, la tiene el Comité de Ministros. Y por eso la misma ley establece que el Comité de Ministros puede solicitar estudios. Por lo tanto, evidentemente, la lógica del Comité de Ministros te lleva justamente a ver la posibilidad de hacerse cargo de las reclamaciones, imponiendo condiciones o exigencias a un proyecto que ya fue aprobado en la instancia de la evaluación ambiental con su resolución de calificación ambiental. ¿A tu juicio la decisión de este comité es errada o simplemente distintas opiniones a la tuya? No, lo que pasa es que el comité funciona de acuerdo a la ley, ¿ya? Y la ley establece que para que un proyecto sea rechazado, que fue la práctica lo que ocurrió el día de ayer, tiene que basarse o en incumplimiento de normativa ambiental o en que el proyecto no se hace cargo de los impactos significativos a través de medidas de mitigación, compensación y reparación. Entonces, si uno revisa lo que fueron los fundamentos técnicos que podrían haber llevado a esa segunda causal, o se hace cargo de los impactos, uno ve el tema de los ecosistemas terrestres, ¿no es cierto?, el tema de los anfibios. Ve también lo que significa el plan de relocalización. Son 2 temas que evidentemente, ¿no es cierto?, no dan, ¿no es cierto?, para decir, sabe que aquí hay un impacto significativo y eso significa obligatoriamente, ¿no es cierto?, hacerse cargo de su impacto a través de medidas, ¿ya? Y además, en esos 2 casos, el anterior Comité de Ministros los zanjó en su resolución. Yo invito a la gente a revisar la resolución del anterior Comité de Ministros. Justamente se solicitaron estudios para el tema de los anfibios y el tema de los ecosistemas terrestres y también respecto al plan de relocalización, las personas que reclamaron, que es el señor Francisco Velázquez, ¿no es cierto?, el señor René Muñoz, ¿no es cierto?, lo que
hace el Comité de Ministros, incluirlos en el plan de relocalización. Y los temas que justamente no estaban suficientemente analizados eran los temas hidrológicos. Y por eso el Comité de Ministros anterior solicita este estudio. Todo ese marco de acción del Comité de Ministros lo da justamente el fallo de Punta Alcalde de la Corte Suprema. Ricardo, cuando era candidata presidencial, Michelle Bachelet en diciembre dijo, como está, Hidroaicén no es viable, no se va a aprobar. ¿Cuánto influye esa decisión en lo que vimos ahora en el Comité de Ministros, que en abril simplemente borró lo que ustedes habían decidido en enero y que ahora simplemente tachó fuera Hidroaicén? ¿Es simplemente una señal de que el gobierno no iba a aprobar de ninguna manera Hidroaicén y que lo llevó a la práctica este martes? A mí me encantaría que la gente también recordara, por ejemplo, cuando el ministro Rodrigo Ginspeter, respecto justamente al tema de Hidroaicén, ¿no es cierto?, se pronunció respecto a ese proyecto, ¿ya?, en que de alguna manera se le dijo que había caído en todo tipo de irregularidades, ¿no es cierto?, por pronunciarse de forma expresa, ¿no es cierto?, y que eso podía significar un mandato respecto al intendente, ¿no es cierto?, de aprobar el proyecto, etcétera. Evidentemente, si uno genera un análisis previo a revisar los antecedentes y hay una opinión política respecto a un proyecto, lo que corresponde es la inhabilidad respecto a los ministros que participen de dicho comité. Y evidentemente hay un contexto político, una promesa de campaña, que de alguna manera, ¿no es cierto?, o forma directa o forma indirecta, debiera tender a influir, ¿no es cierto?, en lo que es la decisión final de los ministros. Para ti no había dudas de que iban a rechazar Hidroaicén entonces. Bueno, era lo que todo el mundo decía antes, ¿no es cierto? Evidentemente todas las señales políticas, el contexto político era que efectivamente iba a ser rechazado. Y Ricardo, respecto a señales políticas, este gobierno hizo 2 comités de ministros en 2 meses y sacó el tema. ¿Por qué el gobierno anterior tomó 2 años? Había el mensaje de, ¿saben qué?, dilaten la discusión y que sea el otro gobierno el que tome la decisión. Ojo, que el Comité de Ministros actual, en 60 días lo que hizo fue desarrollar todo el proceso de invalidación administrativa de lo resuelto por el anterior Comité de Ministros, ¿ya?, y luego de eso proceder a revisar las reclamaciones. Toda la información que evidentemente tuvo el actual Comité de Ministros fue la información que nos tocó generar a nosotros. Todo el análisis. Ustedes proporcionaron los distintos informes. Efectivamente, son todos los mismos profesionales, los mismos estudios, es la misma evaluación ambiental. Ahora, ¿por qué el Comité de Ministros anterior se demoró, ¿no es cierto? Bueno, como explicaba, justamente eso tiene que ver con el tema Punta Alcalde. En el caso de Punta Alcalde, ahí hubo una condición de urgencia que impuso el Comité de Ministros, que de alguna manera las organizaciones ambientalistas, curioso, lo impugnaron, ¿no es cierto?, pese a que eso iba a significar una mejora en la calidad del aire de Huasco. Pero una versión desde la moneda de que, por ejemplo, una aprobación del proyecto de CEN podía ser muy impopular, sobre todo, recordemos, quizás en tiempos de campaña presidencial, etcétera. Bueno, pensemos que la decisión fue después de la campaña, ya respecto a este Comité de Ministros, ¿ya? Y de alguna manera lo que se quería, ¿no es cierto?, era que si habían falencias técnicas en el proyecto, tema de biología, ¿no es cierto?, que no estaba resuelto, no estaba decidida si había o no significancia respecto a ese impacto, bueno, que el proyecto quedara bien blindado y que de alguna manera, ¿no es cierto?, ese proyecto, todos los temas técnicos quedaran en muy bien estado para que efectivamente, si después hubiera una reclamación ante el Tribunal Ambiental, ¿no es cierto?, lo que haya resuelto el Comité de Ministros, ¿no es cierto?, quede muy fundamentado para efectivamente después a nivel del Tribunal Ambiental poder hacer esa defensa, esas alegaciones. Ricardo, mi última pregunta. Ahora Hidroaicén tiene 30 días para apelar a los tribunales ambientales o bien quizás hacer de nuevo el estudio completo. A tu juicio, ¿tiene futuro Hidroaicén? Bueno, tiene 2 posibilidades Hidroaicén. Puede reclamar de lo que fue la invalidación administrativa y eso se hace ante el Tribunal Ambiental de Santiago, el segundo. Y claro, si le va bien frente al Tribunal Ambiental de Santiago, eso vuelve a lo que fue el actuar del anterior Comité de Ministros, el tema del estudio, etcétera, ¿Pero etcétera. tu sensación? Y bueno, y lo otro reclamar de lo que fueron las mismas reclamaciones y eso ante el Tribunal de Valdivia. Mi sensación es que es una empresa que se gastó 350 millones de dólares. Se ha hecho mucho estudio, ¿no? Es un tema que de alguna manera técnicamente puede ser resuelto, ¿ya? Evidentemente tiene que requerir un análisis, supongo, ¿no es cierto?, tanto Colbún como Endesa, pero bueno, yo creo que la reclamación es importante que se haga, además pues, también yo creo que por un tema institucional. O sea que al final, si hubo temas técnicos y jurídicos que de alguna manera quedaron entredichos por el actuar del actual Comité de Ministros, que eso efectivamente puede ser zanjado por el Tribunal Ambiental, en este caso de Valdivia. Vamos a ver qué es lo que hace Endesa y Colbún. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. A usted. Bueno, y con este análisis del actuar del Comité de Ministros actual y también el anterior, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.